El drama del niño dotado y la búsqueda del verdadero yo, por Alice Miller. 6. 1. El drama del niño dotado y cómo nos hicimos psicoterapeutas. En busca del verdadero yo. ¿Cómo puede ayudar la psicoterapia en estos casos? No puede devolvernos nuestra infancia perdida. No puede modificar hechos ni anularlos. Con ilusiones no pueden curarse heridas. El paraíso de la armonía preambivalente, en el que tantos heridos depositan sus esperanzas, resulta inalcanzable. Pero la experiencia de la propia verdad y su conocimiento post-ambivalente posibilitan, en una fase adulta, el retorno al propio mundo afectivo, sin paraíso, pero con la capacidad de sentir el duelo, que nos devuelve nuestra vitalidad. Entre los puntos de inflexión de la terapia se cuenta la toma de conciencia emocional por parte de ciertas personas en el sentido de que todo el amor con que tanto esfuerzo y autoentrega conquistaran no tenía por objeto ese ser que en realidad eran ellos, de que la admiración por su belleza y sus logros tenía por objeto la belleza y esos mismos logros, y no realmente al niño tal como era. En la terapia, el niño pequeño y solitario se despierta detrás de su rendimiento y se pregunta, ¿qué habría ocurrido de haberme presentado ante vosotros como un ser malo, feo, colérico, celoso, atolondrado? ¿Qué hubiera sido de vuestro amor? Y, sin embargo, yo he sido también todo aquello. ¿Querrá esto decir que en realidad no fui yo el amado, sino aquello que yo mismo fingía ser? Aquel niño sensato, fiable, sensible, comprensivo y nada problemático, que en el fondo no era nada niño. ¿Qué ha ocurrido con mi infancia? ¿No me ha sido acaso escamoteada? Nunca podré volver a ella. Jamás podré recuperarla. Desde un principio fui un pequeño adulto. ¿Mis capacidades no fueron sencillamente objeto de un abuso? Estas preguntas van ligadas a una gran dosis de duelo y de dolor antiguo, y hace tiempo reprimido. Pero gracias a ellas se alza siempre una nueva instancia interior, como un heredero de aquella madre que nunca existió. La empatía, surgida del duelo, para con el propio destino. En una fase semejante, un paciente soñó que hacía 30 años había dado muerte a un niño, sin que nadie lo hubiera ayudado a salvarlo. 30 años antes, quienes rodeaban al niño se sorprendieron de que éste se volviera hermético, de que fuera valiente y educado, pero no manifestara emociones de ningún tipo. Ahora bien, resulta evidente que, tras varias décadas de silencio, el verdadero yo puede despertar a la vida con la recién adquirida capacidad de sentir. A partir de entonces, sus manifestaciones dejan de ser trivializadas, de ser objeto de burlas o sarcasmos, aunque de forma inconsciente sigan siendo atropelladas o sencillamente descuidadas. Esto sucede de la misma forma sutil en que los padres lo hacían antes con el niño, cuando éste no poseía aún lenguaje alguno para expresar sus necesidades. Como niño grande, tampoco le estaba permitido decir, y ni siquiera pensar, podré estar triste o contento cuando algo me ponga triste o contento, pero a nadie le debo una alegría, ni tampoco tengo por qué suprimir mi aflicción, temor o cualquier otro sentimiento en función de las necesidades de otros. Puedo ser malo y nadie se morirá ni tendrá dolor de cabeza por ello. Puedo tener rabietas si me hacéis daño, sin perderos a vosotros, padres míos. En cuanto el adulto puede tomar en serio sus sentimientos actuales, empieza a darse cuenta de la manera en que había actuado antes con sus sentimientos y necesidades, y de que esta había sido su única posibilidad de supervivencia. Se sentirá aliviado cuando perciba en sí mismo cosas que hasta entonces había estado acostumbrado a reprimir. Cada vez verá más claramente cómo, para protegerse, a veces se burla de sus sentimientos e ironiza sobre ellos, cómo intenta evadirlos, o bien los trivializa o no se hace cargo de ellos, o tal vez solo los percibe al cabo de varios días, cuando ya han pasado. Poco a poco, el mismo interesado irá dándose cuenta
de cómo busca distracción compulsivamente cuando se encuentra triste, inquieto o conmovido. Cuando murió la madre de un niño de 6 años, su tía le dijo: hay que ser valiente y no llorar. Ahora ve a tu habitación y ponte a jugar. En muchas situaciones, él se sigue percibiendo a partir de los otros, preguntándose a cada momento qué impresión causará, cómo debería ser ahora, qué sentimientos debería tener. En líneas generales, sin embargo, el paciente se siente ahora un poco más libre. Una vez que ha comenzado, el proceso natural de la terapia continúa. La persona en tratamiento empieza a articularse y rompe con su docilidad acomodaticia, aunque debido a sus experiencias infantiles no pueda creer que esto sea posible sin poner en peligro la vida. A partir de su antigua experiencia, espera y teme el rechazo, la reprimenda o el castigo cuando se defiende o aboga por sus derechos, para luego vivir una y otra vez la liberación que supone poder soportar el riesgo y defender su propia causa. Este proceso puede empezar en forma totalmente inocua. Uno es sorprendido por sentimientos que hubiera preferido no advertir, pero ya es demasiado tarde. La receptividad para las emociones propias ha quedado al descubierto y volver atrás se hace imposible. Y entonces, el niño que alguna vez fue intimidado y condenado al silencio podrá vivirse a sí mismo como nunca lo había creído posible. El hombre que hasta entonces nunca había sido exigente y satisfacía incansablemente las exigencias de los otros, se pone de pronto furioso porque el terapeuta vuelve a tomar vacaciones. O le molesta ver caras nuevas en la sala de espera. ¿Por qué? Desde luego, no por celos. Es un sentimiento que desconoce del todo. Y, sin embargo, ¿qué buscan estos por aquí? ¿Viene aquí más gente aparte de mí? Hasta entonces no lo había notado. Celosos solo podían ser los demás. Él, de ninguna manera. Y resulta que ahora los verdaderos sentimientos son más fuertes o más poderosos que las normas de la buena educación. Por suerte. Pero no resulta fácil descubrir de inmediato los verdaderos motivos de la rabia, porque al principio se dirigen contra personas que quieren ayudarnos. Por ejemplo, contra los terapeutas y nuestros propios hijos. Contra personas que nos dan miedo y son, sin duda, los desencadenantes, mas no los causantes de la rabia. Al principio le resultará humillante no ser solo bueno, comprensivo, generoso, moderado y sobre todo carente de necesidades. Si hasta entonces la autoestima se había apoyado exclusivamente en todo esto. Pero tendremos que abandonar este edificio del autoengaño si de verdad queremos ayudarnos. No siempre somos tan culpables como nos sentimos, ni tampoco tan inocentes como nos gustaría creer que somos. Sin embargo, esto no lo sabremos mientras vivamos sin sentimientos confusos, mientras no conozcamos con precisión nuestra propia historia. No obstante, la confrontación con la propia realidad ayuda a desmontar ilusiones que han mantenido oculta la visión del pasado y a ver las cosas con más claridad. Cuando descubrimos en el presente nuestra culpabilidad real, tenemos que disculparnos ante el perjudicado. Así quedamos libres para eliminar los sentimientos de culpa inconscientes y no justificados de la infancia. Pues, aunque no éramos culpables de las crueldades vividas, nos sentíamos responsables de ellas. Este sentimiento de culpa pertinaz, destructor e irreal, solo puede elaborarse si no lo rechazamos mediante una nueva culpa real en el presente. Muchas personas transmiten a otros la crueldad vivida en otros tiempos y obtienen así la imagen idealizada de sus padres. En el fondo siguen siendo unos niños pequeños y dependientes, incluso a una edad avanzada. No saben que podrían ser más auténticos y sinceros consigo mismos y con los demás, si se permitieran readmitir viejos sentimientos de la infancia. Cuanto más a fondo podamos admitir y vivir sentimientos tempranos, más fuertes y coherentes nos sentiremos. De este modo, podremos exponernos a sentimientos de nuestra más temprana infancia y experimentar el desamparo de aquella etapa, cosa que, por otra parte, consolida nuestra seguridad.
Tener sentimientos ambivalentes ante una persona siendo adulto es totalmente distinto a sentirse, de pronto, tras una larga prehistoria, como un niño de 2 años que, mientras la criada le da de comer en la cocina, piensa desesperado: ¿por qué saldrá mamá cada tarde? ¿Por qué no se divertirá conmigo? ¿Qué tengo yo que prefiere ver a otra gente? ¿Qué puedo hacer para que se quede? Sobre todo, no llorar. Sobre todo, no llorar. En aquel momento, el niño no podía pensar en lo que estaba diciendo, pero al cabo del tiempo, aquella persona pasó a ser ambas cosas, el adulto y también el niño de 2 años, y fue capaz de llorar con amargura. No era un llanto catártico, sino la integración de su deseo temprano por la madre, del que él, hasta entonces, siempre había renegado. Durante las semanas siguientes, el paciente experimentó la torturante rabia ante su madre, que había sido una pediatra de gran éxito profesional y no había podido darle continuidad alguna en la relación. Detesto a esos canallas eternamente enfermos que siempre me han dejado sin ti, madre. Te odio porque preferías estar con ellos que conmigo. En este caso se mezclaron sensaciones de desamparo con la rabia largo tiempo contenida ante la madre no disponible. Gracias a la vivencia, al esclarecimiento y a la justificación de los sentimientos violentos, desaparecieron una serie de síntomas que torturaban hacía tiempo al paciente y cuyo sentido ya no resultó difícil descifrar. Sus relaciones con mujeres perdieron el marcado carácter de relaciones de poder y la compulsión a conquistar y abandonar fue desapareciendo con el tiempo. Todos los sentimientos de impotencia, rabia y abandono son vividos en la terapia con una intensidad que antes hubiera sido impensable. Van abriendo poco a poco hacia los recuerdos reprimidos la puerta hasta entonces cerrada con cerrojo. Solo puede recordarse lo que se ha vivido conscientemente, pero el mundo afectivo de un niño herido en su integridad es ya el resultado de una selección en la que lo esencial quedó eliminado. Solo en la terapia se experimentan conscientemente y, por primera vez, estos sentimientos tempranos, acompañados por el dolor del no poder comprender propio del niño pequeño. De ahí que siempre parezca un milagro observar cómo, pese a todo, han podido sobrevivir y manifestarse tantos elementos propios detrás de semejante deformación, renegación y autoalienación, cuando se encontró el acceso a los sentimientos. No obstante, sería desorientador pretender que detrás del falso yo se oculte conscientemente un verdadero yo desarrollado, pues el niño no sabe lo que oculta. Kurt formuló el problema en los siguientes términos: yo vivía en un invernadero de cristal, al que mi madre podía echar una ojeada en cualquier momento. En un invernadero es imposible ocultar nada sin traicionarse, salvo debajo del suelo. Pero entonces uno mismo tampoco lo ve. Una persona adulta solo puede vivir sus sentimientos si en la infancia tuvo padres o sustitutos de los padres que le prestaban atención. Esto es algo que les falta a las personas maltratadas en la infancia, y por eso no pueden ser sorprendidas por sentimientos, pues solo tienen acceso a ellos los sentimientos que la censura interior, heredera de los padres, tolera y admite. La depresión y el vacío interior constituyen el precio que hay que pagar por este control. El verdadero yo no puede comunicarse porque ha permanecido en un plano inconsciente y por ende no desarrollado, en una cárcel interior. El trato con los guardianes de esa cárcel no favorece un desarrollo vivo. Solo después de la liberación empieza el yo a articularse, a crecer y a desarrollar su creatividad. Y allí donde antes solo era posible encontrar el temido vacío o los temidos fantasmas de la grandiosidad, se abre una riqueza vital realmente inesperada. No es una vuelta al hogar, pues este nunca había existido. Es el descubrimiento de un hogar.